Bendiciones remanentes, muy bien. El día de hoy vamos a estar muy atentos a escuchar la palabra que Dios ha preparado para nosotros, ¿ok? Y el título de hoy se llama Conoce bien a Jesús. Vamos a ver el texto bíblico en Mateo, el libro de Mateo. Vamos a leer juntos Mateo 16, del 15 al 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a comenzar, remanentes. Miren, aquí Jesús estaba rodeado pues de las personas, estaba hablando con las personas en el tiempo de la época de Israel, ¿ok? Y le preguntó a la multitud, le preguntó a sus discípulos, le preguntó, para ustedes, a ver, le preguntó, a ver, ahí, le preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué es lo que dicen las personas acerca de mí? Y los discípulos respondieron, pues, las personas dicen que eres como Jeremías, eres como Elías o como algunos otros profetas. O eres como Juan el Bautista, le comenzaron. ¿Y quiénes eran estas personas remanentes? ¿Quién era Elías? ¿Quién era Jeremías? Eran profetas que antes Dios levantó y quienes proclamaron la palabra de Dios. Pero las personas creían que Jesús era como un profeta más, como alguien más que había venido eh, y estaba compartiendo la palabra de Dios. ¿Ok? Porque Jesús hablaba acerca de Dios, acerca de lo que Cristo, lo que Dios mismo iba a venir a hacer en esta tierra, ¿ya? Pero iba a ser algo muy diferente. Vamos a ver acá. Las personas decían, ¿quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? El pueblo no conocía bien quién era Jesús. Y cuando decían, creo que él se parece a Jeremías, ese profeta que antes vino y compartía la palabra, hablaba de la palabra de Dios. Se parece a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, él compartía la palabra, pero sobre todo él decía que obedezcan a la ley de Dios. ¿Ok? Entonces las personas entendían, que por el comportamiento de las personas, que por tenían que comportarse de manera correcta conforme decía la palabra de Dios. Entonces decían, creo que Jesús es igualito a Juan el Bautista, sí es parecido porque él también nos dice que nosotros debemos portarnos correctamente, comportar conforme a la palabra que Dios dice. Creo que se parece a Juan el Bautista. Entonces pensaban que solo Jesús era alguien que les hablaba de que tenían que cumplir la palabra de Dios, pero no era solamente eso. Otras personas decían, ¿se acuerdan quién más? ¿Qué nombre más decían? Decían, no, él se parece a Elías, al profeta Elías. ¿Y quién era Elías? Elías era también hijo de Dios, pero en su tiempo Dios a través de él hizo milagros como señales, cosas de manera pues sobrenatural, que la gente se sorprendía cuando hubo una época en la que Elías, por mandato de Dios, dijo que anunciase al pueblo y que dijese, ¿no? Que no iba a llover por 3 años. Y no llovió, entonces la gente dijo, wow, mira lo que hace Elías, ¿no? Pero la gente no entendía bien y solo veían los milagros. Jesús, cuando estaba en la tierra, cuando vino a la tierra, él a la gente enferma, él daba la sanidad. Pero nosotros sabemos que compartía lo más importante, que era la salvación. Sin embargo, las personas veían los milagros que Jesús hacía, veían cuando Jesús multiplicó los panes o los peces.
y decían, wow, no, este se parece, sí, nosotros conocemos a alguien que también hacía estas cosas, que hacía cosas así sobrenaturales. ¿Quién era? Elías. Entonces pensaban que Jesús era alguien que hacía milagros solamente. Vino a hacer milagros, así como Elías. Mira, levantó a personas que ya estaban muertas. Mira cómo es posible. Sí, se parece a este profeta llamado Elías, porque hace milagros. ¿Qué más decían las personas? ¿Se acuerdan de otro nombre? Ya habíamos dicho Juan el Bautista, hemos dicho Elías, decían Jeremías. ¿Y quién era Jeremías? Jeremías era una persona, también un hijo de Dios, que proclamaba también la palabra de Dios. Sin embargo, él ayudaba a las personas, a muchas personas y hacía obras de caridad, ¿no? Las apoyaba. Entonces las personas cuando veían que Jesús se acercaba a los pecadores, ¿no? A las personas que quizás y los ayudaba, entonces ellos pensaban, ¿a quién se parece esta persona que ha venido, que se llama Jesús? Él se parece a Jeremías. Jeremías hacía lo mismo que él. Él es otro Jeremías, ¿no? Y creían que Jesús se parecía a ellos. Y vemos ahí los nombres, ¿no? Recordemos. Decían, él es Jeremías, se parece a Jeremías, hace lo mismo, igualito. Ayuda a las personas, está con ellas. Se parece no, se parece a Elías. Mira, Elías hizo milagros, hacía obras, wow, sobrenaturales. Él también. Él es otro. O Juan, no, él habla acerca de que debemos cumplir la palabra de Dios, debemos obedecer a la palabra de Dios. Entonces, no, él se parece a Juan Bautista, igualito a Juan Bautista. Y otras hablaban de otros profetas. No, creo, se parece a otro profeta que vino, otro hijo de Dios. Entonces, la gente no entendía bien, no conocían correctamente a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es igual a otros profetas que hemos conocido. Pero nosotros, remanentes, debemos conocer algo muy importante. Debemos saber algo que Pedro confesó. ¿Y qué pasó? Luego de que la gente le dijo, lo que los discípulos le dijeron, mira, la gente dice que tú te pareces a él, te pareces a él y te pareces a él. Entonces Jesús le preguntó a sus discípulos ya directamente, pero ahora díganme ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué creen? ¿Quién creen que soy yo? Les dijo ahora sí directamente a sus discípulos. Y todos se quedaron mudos. Nadie respondió. Sin embargo, alguien dijo por ahí. ¿Quién fue? Pedro. Pedro confesó, Jesús, tú eres el Cristo. Jesús, tú que has venido a esta tierra, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el enviado de Dios para salvarnos. Eso estaba diciendo. Pedro lo dijo porque Dios mismo se lo reveló. Entonces Pedro había entendido en ese tiempo que Jesús no era un profeta más. Jesús no era alguien que solamente venía y hacía buenas cosas, apoyaba a los pobres. No, no solamente, claro que hacía eso, pero no solamente era eso. Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres quien fue profetizado desde mucho tiempo para venir a salvarnos. Tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y esta fue la respuesta correcta. Esto es quien verdaderamente es Jesús. Jesús es el Cristo, remanentes. No es alguien más. No es uno más. ¿Qué debemos comprender nosotros ahora? ¿Por qué Jesús es el Cristo? ¿Por qué decimos que Jesús es el Cristo? Remanentes, ¿se acuerdan cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén?
y desobedecieron la palabra que Dios le dijo que no hagan, que era comer del fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo, no coman del fruto del árbol. Sin embargo, sabemos que por la desobediencia, nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, cayeron en un gran problema, que le decimos ahora el problema fundamental de todas las personas. Todas las personas tienen este problema. ¿Cómo se llama ese problema? El pecado original. No solo a uno, no solo a dos, a todas las personas de todo el mundo, cuando nacen con este pecado original y su corazón está atrapado. Ellos no saben, no conocen que están en este problema fundamental. Pero así está su corazón, separado de Dios. Satanás tiene atrapadas sus vidas porque están dentro de este pecado. Pero Dios, que es tan bueno y misericordioso, que no quería que la humanidad muera en este pecado, envió a alguien. Dios, que amó al mundo con todo su corazón, envió a quién? A Jesucristo para salvarnos. Por eso vino Jesús a esta tierra, para solucionar un gran problema, remanentes. No vino solamente para conocer a las personas, no solamente vino para hacer buenas obras, para ayudarlos, no solamente vino para hacer milagros, no solamente vino para decir a las personas que obedezcan a la palabra de Dios, Él vino a solucionar algo mucho más importante. Él en su gran amor no quiere que todas las personas sufran. Y por eso tan grande fue su amor que Él vino a esta tierra para salvarnos. Y para cumplir esa obra de salvación, Remanentes cumplió 3 funciones. No cualquier otra persona cumplió estas 3 funciones. Juan el Bautista no cumplió estas 3 funciones. Elías no cumplió estas 3 funciones. Jeremías no cumplió estas 3 funciones. Ellos fueron profetas que sirvieron a la palabra de Dios, sí. Pero solo Jesús cumplió estas 3 funciones de profeta, sacerdote y rey. Al cumplir estas 3 grandes funciones, solucionó el problema fundamental de nuestra vida. Y si nosotros creemos en Él cambia nuestra vida, cambia nuestra identidad y nos sana. Por eso es muy importante conocerlo bien. Jesús no es alguien más. Jesús es nuestro Salvador. Él es el Cristo, porque cumplió estas 3 grandes funciones. Como verdadero profeta, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Remanentes, Él es nuestro camino, porque nosotros solos no podíamos llegar a Dios. El pecado que había en nuestro corazón nos impedía llegar a Dios. Entonces Jesús, en su gran amor, Él fue el camino, Él es el camino ahora. Por eso cuando oramos, remanentes, siempre decimos en el nombre de Jesucristo, amén, porque es gracias a Jesucristo que Dios escucha nuestras oraciones. Es gracias a Jesucristo que nosotros somos hijos de Dios. Él es nuestro camino. Como sacerdote, nosotros que estábamos llenos de pecado, y que no teníamos la salvación, no podíamos limpiarnos por nosotros mismos. Cristo vino a limpiarnos, Él se sacrificó por nosotros, Él derramó su sangre para hacernos limpios, remanentes. Y como rey, como todo un rey, Él vino a eliminar al enemigo, a quien tenía aprisionado nuestro corazón y nuestra vida. Él vino y le aplastó la cabeza a Satanás. Y como rey, ahora remanentes, reina en nuestra vida. Jesús es el Cristo.
Yo debo conocerlo bien. Ustedes deben conocer bien quién es Jesús. No es alguien, un profeta más. No es solamente alguien bueno que vino a esta vida. No, es Cristo, quien cumplió estas tres funciones y quien salvó y solucionó el problema fundamental. Entonces, remanentes, ¿qué debemos hacer ahora? Ahora que conocemos bien quién es Jesucristo, ahora sabemos que debemos disfrutar de esta identidad. Remanentes, muchos de nosotros quizás sí sabemos y conocemos a Cristo, pero a veces nos olvidamos. Esto no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo descuido quién soy yo, qué hizo Cristo en mí, Él me hizo una hija de Dios y yo debo disfrutar todos los días esta identidad. Soy hija de Dios. Levantarme y saber quién soy yo. Yo soy una hija de Dios. Ustedes son hijos de Dios. No olvidemos, porque empezamos a poner a otras cosas y empezamos a olvidarnos. Ah, ya. Sí, soy hija de Dios, pero tengo que hacer mis cosas. Tengo mis juguetes, tengo mis series de televisión. No, todos los días remanentes debemos disfrutar esta identidad que tenemos en Jesucristo. Y todos los días debemos recordar quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo, mi Salvador. Entonces, todos los días remanentes, ahora que conocemos bien a Cristo, debemos disfrutar de ello, de nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Y quién nos dio esa identidad? Cristo. Si nosotros remanentes disfrutamos todos los días de nuestra identidad, van a ver qué felices y que su corazón va a estar rebosante de la palabra. Y entonces ustedes van a poder no solamente hablar consigo mismos y orando delante de Dios, que está muy bien orar todos los días, pero esto también ustedes van a tener ese corazón para compartirlo a sus demás compañeros. Este Cristo que me salvó, que me limpió, que es mi camino y quien derrotó a Satanás, yo también quiero que sea el Cristo de mi amigo, el Cristo de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. El mundo debe conocer correctamente quién es Cristo. Y cuando le pregunte a mis hermanos o a mis amigos y les diga, ¿quién crees que es Jesús? Y ellos quizás me pueden decir así como la gente le decía a Jesús, ah, Jesús es alguien bueno, que vino a esta tierra. Entonces le podré también compartir, mira, Jesús no solamente es alguien bueno, sino es alguien quien vino a salvarnos de un problema fundamental en el que estamos. Entonces, remanentes, podré compartir esta respuesta a todo el mundo, a todas las personas. Por eso debemos disfrutar cada día y en primer lugar conocerlo nosotros bien, conocer bien quién es Jesús. Jesús es el Cristo. Amén, remanentes. Entonces vamos vamos a orar juntos para que esta palabra se guarde en nuestro corazón y también podamos compartirlo. Amén. Señor, gracias por este día que estamos escuchando tu palabra. Gracias por hacernos entender y conocer bien quién es Jesucristo. Gracias, Padre amado, porque ahora sabemos que Jesús es el Cristo y que como Cristo cumplió tres funciones de profeta, sacerdote y rey, que Cristo no es solamente alguien bueno o que hace milagros, sino que Cristo es nuestro Salvador. Gracias, Padre. Ayúdame a poder disfrutar todos los días de esta gran respuesta. Ayúdame a disfrutar todos los días de lo que Cristo hizo en mi vida y pueda compartirlo en el campo, con mis amigos, con mis hermanos, con mis papás, con mis tíos, con todas las personas.
Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.